Compañeros doctorantes, bienvenidos a este conversatorio donde daremos a conocer y compartir la temática sobre los hallazgos de la neurociencia como base del aprendizaje. Tenemos a bien presentar al equipo de trabajo en esta temática conformado por la maestra Jocelyn Cabrera López, docente de preescolar con 6 años de servicio, licenciada en educación preescolar y maestría en educación superior y administración educativa, certificada en Conocer. La maestra Dulce Mariana del Castillo Ríos, nivel preescolar, licenciada en educación preescolar, con maestría en educación en el área de investigación educativa, con 21 años de servicio. La maestra Erika Torres Gaitán, ingeniero en sistemas de producción, con maestría en educación, con 7 años de servicio en educación superior. La maestra Nancy Chapa Rodríguez, con 12 años de servicio en educación preescolar, licenciada en educación preescolar, maestría en metodología de la enseñanza, y un servidor, que estamos en estos instantes fungiendo como moderador, el maestro Francisco Marcos Mendoza Saldívar, licenciado en educación artística y maestría en metodología de la enseñanza, con 13 años de servicio en nivel secundaria técnica. Hoy estaremos conversando un poco sobre neurociencia como base del aprendizaje y los retos que se tienen para llevar a cabo una buena práctica docente. Sabemos que cuando hablamos de neurociencia se refiere al estudio del sistema nervioso central. En esta ocasión nos referimos al estudio del funcionamiento cognitivo del cerebro. Y esto nos da una pauta muy importante a la hora de poner en práctica nuestras ideas para crear una manera más accesible de poder enseñar y dar al espectador conocimiento relevante que adquiera de una manera más simple y no tan compleja. Hablar de aprendizaje y desarrollo son temas muy extensos que constantemente tenemos que ir modificando nuestras formas de enseñar debido a que el desarrollo de cada ser humano está en constante cambio, dependiendo de las situaciones o experiencias que se le presentan día a día o en su vida cotidiana. Se ha llevado a cabo una breve investigación, recurriendo al uso de formularios para algunos docentes que laboran en los diferentes niveles, desde educación básica hasta educación superior. En base a sus resultados y las referencias del equipo presentador, hemos llegado al punto de algunas hipótesis, de las cuales daremos a conocer o ubicar posibles conclusiones. Maestra Erika, démosle la oportunidad a la maestra Erika. Recibámosla con un fuerte aplauso. Maestra Erika, dentro de los resultados obtenidos en el instrumento de aplicación a docentes, tenemos el primer cuestionamiento que nos dice qué es lo que se sabe del funcionamiento del cerebro en los alumnos y cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje. En su opinión, a dichos resultados, ¿qué nos podría compartir, maestra? Hola a todos. En base a la mayoría de los encuestados, pues relativamente concuerdan en que el cerebro no solamente es receptor de información, sino que también el cerebro, ¿verdad?, se encarga de procesar y almacenar esta información, convirtiéndola en conocimientos, los cuales son de carácter sumativo, ya que a lo largo de la vida pueden irse modificando, vinculados a las emociones, expresiones, imágenes, acciones o información nueva, ¿verdad? Ligado a esto nos atiende el cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje y partimos de que el aprendizaje, ¿verdad?, necesita forzosamente de sus pilares fundamentales, que en este caso sería el docente y el alumno. Obviamente contemplando, ¿verdad?, que este aprendizaje surge en base a la curiosidad, posteriormente a la observación, de ahí atiende temas de investigación o información acerca del tema relevante, se procesa lo que es la información en base al razonamiento que tiene nuestro alumno. Posteriormente, este procesamiento y razonamiento que se tiene, pues se hace una relación de esta información con las experiencias previas que el alumno tiene.
se razona en sí, ¿verdad?, de la relación que tiene las experiencias vividas con la información adquirida y bueno, posteriormente se logra el aprendizaje. Gracias. Excelente, maestra, muy buenos aportes. Y ya que estamos referente con lo del aprendizaje, vamos a escuchar a la maestra Nancy. Maestra Nancy, en el segundo cuestionamiento nos habla de la gran labor que se tiene que efectuar a la modificación de la planeación diaria para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. Escuchemos muy detalladamente lo que nos va a compartir con respecto a ese cuestionamiento la maestra Nancy. ¿Qué nos podría aportar en base a los docentes encuestados, maestra? Muchas gracias, maestro Francisco. Buenas noches, compañeras. Miren, acorde a lo de las encuestas, bueno, caímos en cuenta de que son similitudes nuestras respuestas y simplemente tomamos primeramente el conocimiento previo como actividades diagnósticas, en donde tomamos en cuenta la manera en que aprende el alumno. Esto buscando sus estilos de aprendizaje. Nosotros en el nivel preescolar, me enfoco en el nivel en el que estoy laborando, utilizamos un método llamado BAC, donde diferenciamos o observamos los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, ya sean auditivos, ya sea visuales o kinestésicos. En base a estos resultados y a las actividades diagnósticas, buscando las áreas de oportunidad, es donde se desprende lo más importante para poder realizar una planeación ya en conjunto, ya para poder partir sobre una temática. En base a todo esto, por medio de experiencias, buscar la mejor manera para que los niños tengan experiencias significativas, que sean retadoras, buscar temas o estrategias que logren realmente captar el interés, que sean acorde a su edad y sobre todo también acorde al contexto donde se encuentran. Buscando también como punto importante pues los intereses, ¿verdad? Es hacer la realimentación como docente, atender las dudas y sobre todo como docente estar buscando con el estudiante el enlace o la comunicación para que el alumno sienta la confianza de poder expresar sus dudas. Dentro de todas estas técnicas y estrategias didácticas, bueno, buscar la mejor manera de enseñar para que el alumno pueda aprender y sobre todo la formación de valores. En el nivel preescolar nos enfocamos la mayoría de las actividades con actividades lúdicas donde el juego está implícito, pues los alumnos están interactuando entre sí como los demás niveles, pero la diferencia de actividades pues es el juego, lo que llamamos actividades lúdicas. Esto tenemos siempre que tener un objetivo muy claro, tener como base principal o como ingrediente principal la motivación para poder mantener su atención y bueno, a través de esto que sea un estímulo para que directamente las emociones del alumno sean disfrutadas. Hay algunos puntos que quiero comentarles y que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, que el aprendizaje pues es un proceso, no lo podemos limitar a que en una semana va a tener un aprendizaje, en 2 días, 3 días, sino que lleva un proceso y cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje diferente, al igual que los estilos como mencioné anteriormente, que conlleva tiempo, conlleva creencias, conlleva conductas, conlleva actitudes, pero además nuestra práctica docente pues tiene como objetivo también la retroalimentación, y esto mejora la calidad del aprendizaje en los estudiantes. Además de todo esto, al crear experiencias que le permiten a los alumnos buscar nuevas herramientas para que se puedan enfrentar a la sociedad con las problemáticas que se están viviendo actualmente. Es muy importante que nuestros alumnos no se encuentren estresados y que se encuentren enfocados para poder aprender mejor, pero bien sabemos que ahorita la situación del aislamiento y el confinamiento, la verdad, no es nada favorable. Es por eso que el papel del docente es fundamental para poder estar pendiente del alumno, qué es lo que pasa, trabajar sus emociones y poder estimular para que este proceso continúe. Muchas gracias, maestro.
Excelente, maestra, muchas gracias por sus aportes. Y desgraciadamente estamos viviendo una situación que es un poco complicada, bueno, más que poco. Y refiriendo a lo que son los aprendizajes, y existen cierto tipo de ambientes, ¿podría compartirnos en su opinión el resultado del cuestionamiento donde se habla del impacto que tienen los ambientes de aprendizaje en el proceso de enseñanza, maestra Erika, en base a la encuesta realizada? Sí, claro, maestro. Bueno, retomando la respuesta de nuestros encuestados, no queda duda que los ambientes de aprendizaje pues son una parte fundamental en este proceso de enseñanza, porque es sencillamente el espacio en el que se desarrolla la interacción que permite dar el proceso, ¿verdad?, a la enseñanza. Adicionalmente a esto, pues me gustaría retomar una información acerca del artículo de neurociencias que nos facilitaron anteriormente, donde se aporta, ¿verdad?, que el aprendizaje comprende de cambios en base a las conexiones de carácter neurotransmisor. También se habla de que el éxito de la enseñanza, ¿verdad?, afecta directamente a las funciones del cerebro, y todo esto, ¿verdad?, modifica lo que son las conexiones, por lo cual se considera que el ambiente afecta importantemente a la estructura de lo que es el cerebro. De igual manera, consideremos que siempre es importante trabajar mediante un ambiente agradable, ¿verdad? Por lo que el tener un espacio adecuado, ventilación, iluminación, la percusión, ¿verdad?, o la percepción del sonido de manera óptima, nos hace enfocar un poco más nuestro interés en lo que es la enseñanza que nos imparte, en este caso, el profesor. Por último, recordemos que también la empatía, el reconocimiento, la confianza que le podemos dar a nuestros alumnos, el trabajo de manera colaborativa, el relacionar los temas, ¿verdad?, que estamos impartiendo en base a las experiencias vividas o cuestiones de la vida cotidiana, pues también son bastante importantes. Nuestra propia actitud como profesores les genera un ambiente también de una forma muy importante, ¿verdad?, para generar lo que es dicho ambiente. Aquí, pues en base a la experiencia, ¿verdad?, existen pues en este grupo, ¿verdad?, mucho más maestras de preescolar, por ejemplo. Y bueno, va en base por ejemplo, mi experiencia a nivel superior, pues a lo mejor estos estilos de aprendizaje tal cual, los principales de la ventilación, la iluminación y todos estos aspectos, pues son ambientes, ¿verdad?, que sí afectan en todos los sectores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los alumnos de preescolar? Pues los alumnos de preescolar pues tienen que tener aún más factores de ambiente que los haga sentir cómodos y que logren la captación pues de los más pequeños, porque sabemos que es una edad, al final de cuentas, de adaptación, ¿verdad? Entonces creo que son de demasiada importancia, y en base a las respuestas de nuestros compañeros, pues determinan que es una parte fundamental. Gracias. Muchas gracias, maestra, por sus aportes. Y fíjese que definitivamente ahorita en estos tiempos es cuando más tenemos que ser empáticos con nuestros alumnos, tener mucha cordura y aplicar las mejores herramientas posibles para dar un mejor servicio. Y bueno, pues ahora sí quisiera escuchar la opinión de la maestra Mariana, donde ahí en el formulario aplicado se dio a conocer mediante una imagen algunos elementos donde los docentes tenían que analizar y seleccionar para realizar la planeación didáctica. Desde su punto de vista, maestra Mariana, ¿cuál sería su aportación en base a los resultados ya obtenidos? Gracias, maestro Francisco. Es un gusto.
Y sí, sin duda, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de las responsabilidades más importantes del docente y que algunas veces se hace sin prestar la adecuada atención a las características más importantes para el desarrollo integral de los alumnos. Y el detonante para llevar esa planeación pues debe ser reflexiva, que implique relaciones claras entre los alumnos, las necesidades, cómo aprenden, esos ambientes de aprendizaje que ya se han estado ahorita mencionando, que son muy importantes y que tienen un gran impacto. Cuando los educadores lleguen a comprender a través de su planificación de aula que sus actitudes, sus palabras, sus emociones ejercen una enorme influencia en el desarrollo del cerebro de los alumnos. Por ende, la forma que aprenden, estaremos frente a una verdadera revolución de aprendizaje. Y referente a esas características importantes que nos maneja la neuroeducación y que debemos de tener presente dentro del diseño de la planeación, pues sería la motivación. Debemos de motivar a nuestros alumnos de una manera constante, con proyectos creativos, retadores, que despierte ese interés, que se emocionen por lo que están aprendiendo. En definitiva, que activen la motivación extrínseca por factores externos, pero sobre todo la intrínseca por factores internos, que es la más auténtica y les genera la capacidad de automotivarse, desarrollando la mentalidad de crecimiento y el gusto permanente por aprender y aprender de manera significativa. Otra de esas características que nos maneja la neuroeducación, que sea multisensorial, utilizar múltiples canales de entrada de información, más formas de acceder y comprender esa información para que realmente sea enriquecedora la experiencia del aprendizaje que va a lograr nuestros alumnos. También que sea multimemorística, hay que repetir pero de diferentes maneras, a través de diferentes formatos, no esa memoria tradicional ni repetitiva, sino con representaciones corporales, teatrales, canciones, poemas, dibujos, construcciones, la narración, experimentos con diversas actividades novedosas que se favorezca el aprendizaje y por lo tanto la memoria debe darse de forma holística, en un todo, utilizando diferentes tipos de memoria que posee el ser humano, como es la memoria de trabajo, como es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. También es importante mencionar que debe ser significativa esos aprendizajes que vamos a generar en nuestros alumnos, que sean de su interés, que sea en base a sus necesidades, que esté contextualizado esos temas, esas estrategias para poder llevarlos a un mundo real. No hay niño realmente que no se comprometa con lo que le gusta. Por lo tanto, cuando un niño está interesado, está motivado, ese aprendizaje perdura mucho más tiempo en la memoria a largo plazo. También que sea desafiante, que implica un reto lo suficiente cercano, pero no lo más fácil a que el niño lo logre, sino que sea un reto constante para que realmente ponga en juego sus habilidades, sus capacidades y lo pueda resolver. También es importante considerar como característica principal que sea crítica y creativa. Esto implica poner en juego el razonamiento crítico, la creatividad, la búsqueda, la indagación y que se conviertan en personas que sean capaces de pensar profundamente y conectar sus ideas que lo lleve a la construcción de nuevos conocimientos. También que sea vivencial es importante porque es fundamental, sobre todo en la infancia, en nuestros pequeños, porque ellos aprenden a través de la manipulación, aprenden haciendo, a través del contacto de materiales y sobre todo que sean metodologías activas que los pongan en juego, que los pongan con actividades lúdicas. Y bueno, un punto ya importante para cerrar dentro de estas características que nos maneja la neuroeducación, pues que sea metacognitiva, fomentar el aprender analizando, evaluando y creando, que se ponga en juego el uso de las estrategias para aprender mejor, que desarrollen ese pensamiento profundo en contraposición a la memorización superficial,
donde dejemos ese trabajo tradicional y en definitiva que encaminen a nuestros estudiantes a pensar sobre su propio funcionamiento cognitivo y si es necesario corregir, porque a través del error nuestros alumnos también aprenden. Gracias, maestra. Es correcto, maestra, es correcto. A través del error nuestros alumnos aprenden. Comparto mucho su opinión en ese punto. Y pues también, ahora sí, tocando el tema de los estímulos, y que es una parte muy fundamental que no se debe de descartar en los alumnos. Escuchemos a la maestra Jocelyn dando su punto de vista en el estímulo del desarrollo de la inteligencia de los alumnos. Adelante, maestra. Buenas noches a todos. Con base en los resultados que se dieron en el formulario, aplicado a los docentes, se puede decir que existe alumnos con dominio de sus emociones, pero también hay muchos que aún no las tienen definidas. Hay estudiantes capaces de llegar a excelencias académicas y otros con capacidades intelectuales cortas, pero de una cosa sí estoy segura: las escuelas se prestan para poner atención en las habilidades emocionales de los estudiantes, y dentro de estos aprendizajes existen factores que influyen de manera significativa, identificando el contexto escolar con características de diversidad estudiantil y particulares del docente. Esto se define en la manera de nuestro quehacer pedagógico. Ya lo decía la maestra Dulce, es un amplio bagaje en nuestra planeación, pero la actitud que nosotros tengamos ante los alumnos va a definir y va a distinguir nuestro trabajo como docente. Y es que es relevante la actitud y el desempeño de nuestros alumnos y de sus aprendizajes. Por eso es necesario dejar que los educandos expresen sus sentimientos, su autoconocimiento y su autoconciencia. Esto les dará la capacidad de saber qué está pensando su cuerpo y qué está sintiendo. Si bien son dos de los pilares fundamentales para el desarrollo de la inteligencia emocional, debemos de estimular la afectividad a través de la expresión regulada en un sentimiento positivo, y más difícil aún, las emociones negativas. Hay que enseñarle al educando cómo afrontar las emociones como la ira, el enojo y la rabia, pero también como docentes debemos de saber cómo es que nos sentimos en nuestra forma de trabajar. Ya lo comentaban, estamos en una situación muy difícil con la pandemia y muchas veces nuestra carga laboral nos hace en ciertos momentos no saber cómo nos sentimos de manera inteligente hacia nuestros alumnos. Y es que reconocer las actitudes o las acciones que nosotros tenemos hacia nuestros educandos es complicado. Ahí es que debemos de señalar la firmeza de que algo está mal y ayudar a nuestros alumnos a ponerse en el lugar de otra persona. Cómo se sentirían en ciertas situaciones y cómo se sienten en estos momentos. La enseñanza de las habilidades empáticas se logra mostrando a los educandos cómo prestar atención, cómo saber escuchar y cómo comprender los puntos de vista de los demás. Y en las relaciones sociales está el enseñar a los niños a la mejor manera de solucionar los conflictos. Y esto es conversando. En la actualidad ya entablar una conversación es tan difícil, todo lo preferimos de manera tecnológica, el celular, la computadora, y aprendemos a agredir física y verbalmente a otras personas por estos medios. Pero ¿cuál es la necesidad de que nosotros como docentes les enseñemos a nuestros alumnos esta inteligencia emocional? Creo que habría que seguir algunos consejos para desarrollar la inteligencia, y es que hay que desarrollar lazos afectivos que sean fundamentales para el desarrollo de los niños. Esta debe de ser una base para el desarrollo de la personalidad. Expresar y no reprimir emociones, desarrollar su empatía, escuchando y teniendo capacidades y habilidades distintas, y aún así siempre necesitar del orden, y que el juego nos ayude a experimentar esas emociones de los demás. La maestra Nancy hablaba del juego, de la importancia en el preescolar. Yo creo que esto se da en todos los niveles.
el que nosotros creemos alumnos con distintas habilidades empáticas se van a lograr al prestar atención, al escuchar y al comprender los puntos de vista de los demás, y en las relaciones sociales que nosotros tengamos con nuestros, la manera de solucionar conflictos. Es importante, por ejemplo, seguir 5 pasos para crecer en inteligencia emocional. La primera sería desarrollar lazos afectivos con nuestros amigos. Si bien nosotros somos la cabeza del salón, siempre tenemos que manifestar nuestro cariño abiertamente a nuestros alumnos. Al escucharlos, al darle la bienvenida, a realizar alguna actividad, dejar que se expresen de manera de lo que sienten y piensan. Muchas veces hacemos que realicen la actividad y hasta ahí lo dejamos. Pero ¿cómo se sintieron al hacerla? ¿Cómo se sienten los papás, por ejemplo, ahorita al realizar las actividades con los niños? Desarrollar nuestra empatía al prestarles atención a lo que nos están contando a ellos. Muchas veces en preescolar, y que es el nivel en el que trabajo, empezamos, ok, ya terminaste, y aunque nos quieran hablar, por ejemplo, de dinosaurios, que es lo que más les gusta a los niños, sí, en otro momento. Esta no es la actividad que estamos trabajando. Pero debemos de darnos estos 5 minutos de enseñarles a escuchar, ponerse en el lugar de otro, y entonces alimentar su autoestima, dejando que nos expliquen, que nos pidan explicaciones, que les enseñemos límites sin violencia. Y sí, esto se da a través del juego, y es importante saberlos guiar, el compartir todo lo que ellos están pensando y el tener autoconocimiento de lo que está pasando. Yo creo que es un tema muy difícil en ciertos momentos como docentes, cómo desarrollar la inteligencia de nuestros alumnos, pero somos el pilar más importante, y es de ahí que nosotros debemos saber cómo alimentar nuestra inteligencia emocional para podérsela enseñar a nuestros alumnos. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Es correcto, maestra Jocelyn, excelentes aportes, y acabamos de dar precisamente en un punto muy medular de lo que es el aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje. Las emociones son una parte muy, muy fundamental dentro de la labor docente que tiene uno día con día, a lo que nos tenemos que enfrentar y a lo que tenemos también que comprender. Es algo muy, muy complejo. Y pues bueno, me gustaría escuchar ahora la participación de la maestra Nancy, donde existen los estados emocionales en los alumnos, y que es muy importante saber que tienen relación con los alumnos el desarrollo de sus capacidades de intelecto. ¿Qué nos puede aportar hablando acerca de las emociones? Muchas gracias, maestro. Claro que sí, con gusto. Y bueno, como se mencionaba anteriormente, la verdad es que hemos vivido unos meses súper complicados en todos los aspectos sociales, económicos, emocionales, pero sí parte fundamental a este aislamiento, uno de los puntos que ha afectado muchísimo es la cuestión socioemocional. Todos estos puntos importantes, pues se maneja lo que es la depresión, la ansiedad, y esto pues con el tiempo puede empeorar si no se atiende con una persona adecuada. Además, no debemos de tomar en cuenta nosotros como docentes tanto que es por qué el alumno faltó, por qué el alumno no participó, por qué el alumno bajó de calificaciones, sino qué hay detrás de las situaciones que embargan a su conducta, por qué se siente triste, por qué está a la defensiva. Cuando existe lo que es la conexión del docente con el alumno en la salud emocional, desde mi punto de vista y en base a los compañeros docentes encuestados, pues se mantiene un enfoque didáctico para el propio éxito. De esto dependen muchos aspectos que nosotros trabajamos, son materia humana que lo vamos a traer caminando, nuestros errores también.
Entonces, parte de las emociones, el trabajar las emociones con nuestros alumnos, pues ayuda a fomentar el aprendizaje como ingrediente principal, como lo mencioné anteriormente. Dentro del estímulo, el trabajar el positivismo, las palabras, las actitudes y sobre todo el estar demostrando nuestra cara, nuestras gesticulaciones a nuestros alumnos, pues eso estimula a que las actividades formen redes neuronales y esto se refuerza con las conexiones sinápticas. Todo esto es evidenciado a los aprendizajes que se consolidan de diferente manera y bueno, en todo nuestro cerebro se involucra para poder lograr un aprendizaje. Todos estos procesos de aprendizaje, cuando existen las conexiones sinápticas, pues permite tener una experiencia nueva, donde el cerebro establece una serie de caminos que posibilitan un tránsito de información y que es más eficiente. Aprendizajes ¿de qué tipo? Aprendizajes significativos, que es lo que queremos en los alumnos, y esto genera que una memoria a largo plazo. Es por eso que comento que las emociones son materia esencial, es un detonante importante para poder generar el aprendizaje en nuestros alumnos. Claro que también nuestra actitud, pero las emociones dentro de nosotros, porque somos el modelo a seguir. Entonces, como base principal siempre será el alumno, donde las emociones sean un pilar en el que debemos de trabajar. Muy bien, excelente maestra, y es correcto, las emociones también es un gran pilar. A quien no le gusta ser tomado en cuenta. Yo creo que hasta una persona que tenga mucho grado de preparación, hasta en su vida cotidiana, cuando lo excluyen de algún grupo o equipo, el no sentirse aceptado, yo creo que a todos nos afectaría esa parte. Ok, bueno, ahora hablaremos de las actitudes intelectuales de los alumnos. ¿Cómo es que influyen en su educación y la vida diaria? Nos gustaría escuchar la participación de la maestra Mariana, que nos puede aportar en este cuestionamiento. Gracias, maestro, nuevamente. Y sí, está muy relacionado a lo que acaban de mencionar mis colegas sobre el área socioemocional. Las actitudes son expresiones observables de la conducta humana, evidencian valoraciones por hechos ocurridos de la vida, tales como preferencias por las matemáticas, por el deporte, por la natación, la lectura, la música, y las actitudes constituyen un conjunto de sentimientos ante sí mismo, ante objetos, sujetos, eventos, hechos, acontecimientos o a problemáticas. Por ejemplo, no es posible que algún estudiante tenga éxito académico en el proceso de aprendizaje si no muestra interés real por aprender, si no está motivado, si no tiene ese compromiso, si no tiene ese sentido de pertenencia. Entonces no hay un aprendizaje permanente, y aunque tenga todas esas aptitudes para determinar la actividad, si no se implica en su propio proceso de aprendizaje, no logra altos resultados. Por lo tanto, pues las emociones están ahí en juego. Cuando los alumnos participan en actividades cooperativas, bien diseñadas, bien argumentadas, su cerebro libera más dopamina, un neurotransmisor que es beneficioso tanto en lo cognitivo como en lo emocional, porque ya lo hemos mencionado, que está vinculado, son cosas que no podemos verlas separadas, porque favorece ese almacenamiento de información en las memorias de largo plazo y reduce sobre todo la ansiedad. Los estímulos es muy importante, esos estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas y es cuando se logra un buen aprendizaje. Los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones pueden llegar a afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud, la disposición por aprender. Entonces, cuando se genera un alto nivel de estrés, tiene mucho impacto negativo en el aprendizaje de nuestros alumnos y cambia el cerebro completamente, y sobre todo pues afecta esas habilidades cognitivas que son las funciones ejecutivas del cerebro.
Las emociones positivas, ya lo sabemos, tienen un gran impacto, tiene un impacto beneficioso sobre el aprendizaje, mejora los procesos que se van dando, se mejora la atención, la memoria, la resolución, la toma de decisiones. Y cuando hay una clase bien programada, pensando en diferentes formas de enseñar, para diferentes formas de aprender, es una verdadera oportunidad para el desarrollo humano. Por lo tanto, es importante indicar que existen múltiples estrategias educativas que se pueden transformar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún así sabemos que los caminos no son fáciles, que requieren tiempo para poder hacer esos cambios, pero es importante aplicar todos estos puntos importantes de la neuroeducación en el aula, que se deben dar ese proceso de cambio en todos los actores que estamos involucrados, desde docentes, especialistas, nuestros alumnos y los padres de familia. Bastaría con ir incorporando poco a poco lo novedoso, la sorpresa, buscar material de interés de nuestros alumnos para llamar la atención. Esto especialmente presentando ese material que sea llamativo y creando ese ambiente que ya hemos mencionado, ese ambiente de aprendizaje placentero y positivo, donde estemos trabajando siempre las emociones. Se debe dejar a un lado la enseñanza tradicional de solo impartir conocimiento por impartirlo, que no tiene una aplicación práctica en la vida de nuestros alumnos. Se debe proponer a los estudiantes que adquieran habilidades que les permitan resolver problemas para la vida, en lo que no solo cuente la escuela, sino también la familia, la sociedad, la comunidad, y por ello se necesita inteligencia emocional y en la que tenemos que estar muy preparados y enfocados para poder favorecer el aprendizaje en nuestros alumnos. Y quiero cerrar con la siguiente frase, el cual considero importante y sobre todo en la función que representa como docente. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Esta cita, pues sabemos, muy conocida, atribuida a Albert Einstein, y pues locura sería hacer siempre lo mismo, las mismas cosas, estar trabajando con las mismas estrategias, estar trabajando de la misma manera, pensando que nuestros alumnos aprenden todos por igual. Por lo tanto, si queremos grandes cambios y mejores resultados, tenemos que transformar y reaprender nuestra práctica y conocer cómo aprenden nuestros alumnos. Gracias, maestro. Es correcto, maestra. Excelentes aportes y voy muy de acuerdo con lo que usted acaba de compartir, y más que nada ese factor de la innovación es lo que tenemos que inculcar día en día en nuestros alumnos, que sean innovadores, que no nada más busquen un modelo por seguir de algo que ya está establecido, sino que busquen maneras diferentes de desarrollar sus habilidades y cualidades. Ok, por último, pues quiero agradecerles, maestras, por todas sus aportaciones, el haber conformado este equipo de trabajo, y ya para cerrar ahora sí con broche de oro, maestra Mariana, sería tan amable y un honor de comentarnos las conclusiones sobre esta temática que es muy significativa para el aprendizaje. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Y sí, bueno, es un placer y haber colaborado con mis compañeros sobre este tema tan importante que tiene gran impacto en la educación. La neuroeducación ofrece a los docentes, y nos queda muy claro, un mayor conocimiento sobre lo que sucede en el cerebro de las niñas, niños y adolescentes, e indica qué factores ejercen esa influencia en su crecimiento, desarrollo y funcionalidad. Está comprobado científicamente que la emoción tiene un papel importante en el aprendizaje, y como agentes educativos, como agentes de cambio que somos y lo que representamos ante una sociedad, pues debemos de generar esos climas emocionalmente positivos para lograr aprendizajes duraderos, aprendizajes realmente para la vida, y que se formen esas competencias para poder afrontar las situaciones de la vida
contribuyendo a un mejor bienestar personal y social de nuestros estudiantes. Se debe de dejar de un lado esa enseñanza tradicional de solo impartir ese conocimiento que no tiene realmente una implicación importante en el aprendizaje de nuestros alumnos. Se debe proponer a los estudiantes que adquieran mayores habilidades que les permitan resolver los problemas, que sepan cómo enfrentarlos, que sepan cómo trabajar sus emociones, trabajar en el interés propio de las necesidades de nuestros alumnos y que todos podamos contribuir para mejorar pues, la inteligencia emocional de nuestros alumnos y para lograr mayores aprendizajes. Excelente, maestra. Bueno, pues ahora sí que concluimos, damos por concluida estas pequeñas aportaciones, este conversatorio, que fue muy grato haber estado en estos momentos con ustedes. Me despido. Maestra Mariana, muchas gracias. Compañera Nancy Chapa, maestra Jocelyn y maestra Erika Gaitán. Mis más preciadas y sinceras felicitaciones. Cualquier cosa que necesitemos, creo que estamos para apoyarnos, así como estamos demostrando este equipo de una manera cómo realizamos este trabajo. Ok, démonos un aplauso, por favor. Y pues, nos vemos a la próxima. Hasta luego.